¿Alguna vez has tenido ese momento en el que miras atrás y piensas, ahí empezó todo a irse al carajo? Para mí, no fue cuando descubrí la verdad. Fue cuando le abrí la puerta a mi hermano. Literalmente. Suscríbete a este canal para no perderte nuevas e interesantes historias y escucha hasta el final, porque al final será muy interesante. Pero vamos por partes. Me llamo Marcos. Tengo 34 años. Vivo en las afueras de una ciudad donde el tráfico es eterno y los vecinos creen que cortar el pasto a las 7 de la mañana es aceptable. Soy un tipo normal, trabajo, pago impuestos, hago asados los domingos, y hasta hace poco, pensaba que mi vida estaba más o menos en orden. Estaba casado con Raquel, una mujer con esa risa que te hacía olvidar los malos días. Teníamos 10 años juntos. No siempre fue fácil, ninguna relación lo es, pero era nuestra rutina, nuestra historia. Me gustaba pensar que estábamos bien. Y luego está David. Mi hermano menor. El hijo pródigo, versión descompuesta. Siempre fue un imán para el desastre, malas decisiones, peores compañías. Y un talento inusual para hacer que la gente lo perdone por cosas que no deberían perdonarse. Era de esos que caen de pie, aunque el piso esté lleno de cristales. Después de un par de años sin verlo, y sí, sin quererlo ver, siendo sincero, me llamó. Estaba sin trabajo, sin casa, y según él, sin opciones. Me pidió quedarse unas semanas. Raquel frunció el ceño, pero dijo lo que uno espera, es tu hermano, hay que ayudarlo. Y ahí, como un idiota con fe, le dije que sí. Que viniera. Que esta era su casa. Los primeros días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos, si me pongo a pensarlo ahora. David se mostraba amable, hasta simpático. Cocinó una noche, una pasta espantosa, pero el gesto cuenta, ayudó a arreglar una estantería, y se llevaba bien con Raquel. Demasiado bien. Una noche, al volver del trabajo, los encontré riendo en la cocina. Riendo fuerte. De ese tipo de risa que no escuchaba de Raquel hace tiempo. Ella tenía una copa de vino, él una cerveza. Estaban sentados frente a frente, como si fueran los únicos en el mundo. ¿Qué pasa?, pregunté, dejando mis llaves sobre la mesa. Un meme estúpido, respondió David, bloqueando su teléfono. Tu hermano es más divertido de lo que recordaba, dijo Raquel, con una sonrisa que me supo rara. Más divertida de lo que recordaba. Como si llevara semanas haciendo un estudio antropológico del tipo. Y no fue lo que dijeron. Fue el tono. Fue el ambiente. Fue esa sensación chiquita que te pica adentro, que uno aprende a ignorar. Yo la ignoré. Claro que sí. Me reí con ellos. Serví una copa. Dije una tontería para unirme al chiste. Pero esa noche, algo se movió dentro. No fue un terremoto. Fue una vibración sutil. El tipo de movimiento que anuncia que las placas tectónicas de tu vida se están empezando a separar, aunque todavía no lo sepas. Y lo peor es que esto era apenas el principio. David tenía una forma de colarse en la vida de los demás como si nunca se hubiera ido. Una semana después de su llegada, ya sabía dónde estaban los cubiertos, cómo Raquel tomaba el café, y hasta qué lado del sofá usábamos para ver películas. Yo trataba de no darle vueltas. Quería creer que las cosas iban bien. Y de hecho, en papel, lo estaban. Raquel sonreía más, David hablaba de conseguir trabajo, y yo intentaba no ser paranoico. Pero las grietas empezaron a notarse. Primero fueron los comentarios. Sutiles. Nada que pudiera señalar con el dedo sin parecer un celoso. Una noche, estábamos cenando los tres y David dijo algo así como: ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y vos, Raquel, querías ser actriz? Tenías toda esa vibra de estrella de cine. Ella se rió, halagada, y yo me quedé masticando. ¿Desde cuándo hablaban de su infancia? Otro día, escuché risas desde la sala. Me asomé y los vi viendo una serie que yo le había recomendado a Raquel desde hacía meses, y que siempre decía que no era su estilo. Ahora, de repente, era su serie favorita. David la había convencido. Porque claro, David siempre sabía cómo vender las cosas.
A veces, me encontraba llegando a casa y sintiéndome como un invitado. Me preguntaba si exageraba, si el problema era mío. Pero había algo en la forma en que Raquel lo miraba. Algo que no estaba ahí antes. Una noche, salí más tarde del trabajo. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Caminé hasta la cocina y los vi. Ella estaba lavando los platos. Él estaba detrás, hablándole bajito al oído. Nada físico, nada condenable, pero suficiente para que mi estómago se revolviera. Ella se separó rápido al verme. «Hola». «Llegaste», dijo, como si no pasara nada. David se giró, como si acabara de preguntarle por una receta. Y de nuevo, no era lo que vi. Era como lo vi. Era ese maldito instinto que te susurra, algo está mal. Esa noche, en la cama, le pregunté a Raquel si todo estaba bien. Me dijo que sí, que solo estaba cansada. Le pregunté si David la estaba incomodando. Se rió. ¿Incomodarme? Por favor. Es tu hermano. Me cae bien, nada más. Y ahí me di cuenta de algo. Raquel nunca mentía con la boca. Pero sí con la sonrisa. Y esa sonrisa no me decía la verdad. Empecé a estar más atento. No espiar, exactamente. Pero sí observar. Y fue entonces cuando ocurrió el primer quiebre real. Un viernes, salí temprano del trabajo. No avisé que venía antes. Solo quería llegar, ponerme cómodo y abrir una cerveza. Cuando entré a casa, todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Caminé por el pasillo. La puerta del dormitorio de invitados estaba entreabierta. Me acerqué. Y escuché sus voces. Bajitas. No pude distinguir palabras, pero no necesitaba escucharlas. Vi sombras. Vi cómo ella salía de la habitación apurada. Vi cómo David la seguía con una sonrisa en los labios. No hicieron nada todavía. Pero el ambiente estaba cargado. Como un cuarto lleno de dinamita y una vela encendida en el centro. Y yo ahí, en el pasillo, con el corazón golpeándome en la garganta, fingiendo que no había visto nada. Cenamos como si todo fuera normal. Yo sonreí, ellos también. Pero esa noche, dormí con los ojos abiertos. Y empecé a planear. Después de aquella noche en el pasillo, donde vi más de lo que quería ver y menos de lo que necesitaba para actuar, empecé a vivir como un extraño en mi propia casa. No dije nada. No de inmediato. Preferí el silencio, ese que incomoda, el que se mete entre las palabras ajenas como un testigo incómodo. Yo miraba. Escuchaba. Y cada cosa que veía me empujaba un poco más cerca del abismo. Raquel había cambiado. Antes se reía conmigo. Ahora se reía cuando yo no estaba. Antes me preguntaba cómo me había ido en el trabajo. Ahora me decía, David me ayudó con la cena, ¿no está bueno eso? Y David, bueno, David se había instalado como si fuera el dueño del lugar. Usaba mis pantuflas. Tomaba mi cerveza. Se tiraba en el sofá con las piernas abiertas, como si estuviera marcando territorio. Y lo peor es que yo se lo permitía. Una parte de mí esperaba estar equivocado. Que todo fuera producto de mi imaginación. Que tal vez estaba proyectando cosas por inseguridad, por cansancio, por miedo. Pero esa parte murió el día que revisé el celular de Raquel. Sí, no fue correcto. Pero después de semanas sintiéndome como un tercero en mi propio matrimonio, decidí que el respeto lo habían perdido ellos, no yo. Los mensajes estaban borrados. Cada conversación con David, vacía. Eliminada como si jamás hubiera existido. Y eso dolió más que si hubiera visto algo explícito. Porque si uno borra algo, es porque tiene algo que ocultar. No confronté a Raquel. Ni a David. No todavía. No tenía la cabeza fría. Así que me fui. Manejé por casi una hora, sin rumbo. Terminé en la casa de mis padres, donde el aire olía a los mismos muebles de mi infancia. Donde todo era familiar, y por eso, cruel. Les conté lo básico. Que David no estaba bien.
Que se estaba metiendo donde no debía. Mi madre lloró. Mi padre apretó los labios. Siempre dijiste que había que darle otra oportunidad, le dije. Él suspiró. Sí. Y quizás ese fue nuestro error con él desde el principio, nunca le hicimos enfrentar consecuencias. Volví a casa con una decisión tomada. Iba a echar a David. No con violencia. No con gritos. Pero sí con todas las palabras que le debía desde que éramos adolescentes y él siempre salía impune. Pero no llegué a decir nada. Porque al volver encontré todo. La casa estaba en silencio, otra vez. Como cada vez que algo no estaba bien. Escuché una canción baja saliendo del dormitorio. Nuestra canción. Esa que habíamos puesto en nuestro primer aniversario. Eso me dolió más que cualquier traición física. Caminé por el pasillo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Empujé. Y ahí estaban. Mi mujer. Mi hermano. En nuestra cama. Ella con el pelo revuelto, con la sábana cubriéndole apenas el cuerpo. Él con el torso desnudo, sentado en el borde de la cama, mirándome como si acabara de pillarlo robando una galleta. No hubo drama. No hubo excusas. Solo ese silencio otra vez, ahora convertido en sentencia. Marcos, dijo David, tranquilo. Te juro que no fue así como empezó, dijo Raquel, después de un momento. Su voz sonaba cansada, como si ya se hubiera rendido incluso antes de intentar justificar lo injustificable. Yo no contesté. No porque no tuviera palabras. Sino porque ninguna alcanzaba para tapar la herida que se había abierto en ese momento. Volví a cerrar la puerta sin decir nada. Me senté en el pasillo. Escuché cómo se movían adentro. Cómo se vestían. Cómo, por un momento, se hablaban en susurros como si yo fuera el intruso. Dormí en el auto esa noche. El asiento de cuero no perdona cuando estás destruido por dentro. Pensé. Pensé tanto que la cabeza me dolía. No lloré. No grité. Solo apreté los dientes. ¿Sabes qué duele más que una traición? Que venga de las dos personas que más conoces. Que más amaste. Que más protegiste. David fue siempre mi hermano. Mi responsabilidad. Y Raquel. Ella fue mi casa. Y ahora, los dos eran ruinas. Volví al día siguiente a buscar algunas cosas. Nadie me detuvo. Raquel apenas me miró. David ni apareció. Cobarde hasta el final. Y mientras cerraba la maleta, escuché algo que no me esperaba. Desde el pasillo, Raquel murmuró. No fue planeado. Pero no lo detuve. Esa frase. Esa simple frase. No lo detuvo. No a él. No a sus impulsos. No a su traición. Y yo, que siempre había querido creer en lo mejor de ella, entendí que a veces la gente que amas no solo te rompe el corazón, te rompe la memoria. Porque después de eso, cada recuerdo se contamina. Cada te amo, cada risa compartida, cada domingo en pijamas, todo se vuelve falso por asociación. Salí sin mirar atrás. Y en ese momento, supe que esto ya no era una historia de dolor. Era una historia de guerra. Dicen que la mejor venganza es vivir bien. Mentira. La mejor venganza es que la otra persona no pueda dormir tranquila sin mirar detrás de la puerta. Que cada vez que escuche tu nombre, le tiemble un poco el alma. Que entienda que te perdió, y que encima no lo va a olvidar nunca. Después de salir de la casa, pasé una semana viviendo en el garaje de un amigo, el tipo más leal que conozco, divorciado, rencoroso y fanático del whisky barato. Básicamente, el refugio perfecto. Los primeros días estuve en automático. No dormía mucho. Comía menos. Pensaba todo el tiempo. ¿Qué hice mal? ¿Cuándo empezó? ¿Y por qué con él? Y después, dejé de preguntarme eso. Porque entendí que las respuestas no importaban. Lo que importaba era que yo no había hecho nada para merecer esto. Y que ellos sí habían hecho todo para merecer lo que venía. Empecé por lo legal.
Separación de bienes, abogado, corte total de contacto. Raquel no puso resistencia. Me dijo, no quiero pelear por nada. Quédate con la casa, el auto, todo. Ah, qué generosa. Qué corazón el suyo, después de revolcarse con mi hermano en la cama donde dormíamos hace una semana. Pero no era lo material lo que me importaba. Era lo simbólico. Así que acepté. Tomé todo. Pero lo primero que hice fue cambiar las cerraduras de la casa. Lo segundo, sacar todas nuestras fotos y quemarlas. Literalmente. Lo tercero, devolverle a David el favor. Porque si él pensó que podía volver a la familia como si nada bueno, se equivocó de película. Llamé a mis padres. Les conté todo. Esta vez, sin suavizar nada. Les dije cada palabra, cada detalle, cada maldito momento. Mi madre lloró. Mi padre se quedó mudo. No puede ser, repitió varias veces. No puede ser que David te haya hecho eso. A vos. Su hermano. Pues lo hizo. Y no espero que lo odien, les dije. Solo espero que lo miren distinto. Como yo aprendí a hacerlo. A la semana siguiente, mis padres lo echaron de su casa. No literal. Pero sí simbólicamente. Le dijeron que no lo querían ver por un tiempo. Y ahí estaba. David, el tipo que siempre caía parado, ahora sin techo, sin familia, sin amigos, porque sí. También me encargué de que nuestros amigos en común supieran exactamente lo que había pasado. ¿Y sabes qué fue lo más irónico de todo esto? Una noche, a las 2 de la mañana, me llegó un mensaje. De Raquel. No puedo dormir. Solo quería decir que me equivoqué. Que no sé en qué estaba pensando. Que todo esto fue un error. No respondí. 2 días después, otro mensaje. David me dejó. Ah, claro. El tipo se raja cuando el juego se pone serio. Fiel a su estilo. Estoy sola. No tengo a nadie. Y ahí sí respondí. Yo tampoco. Pero la diferencia es que yo no traicioné a nadie. Fin. No hubo más mensajes después de eso. Y si los hubo, los ignoré. Porque ya no era su problema. Era el mío. Y me había prometido que iba a sanar a mi manera. ¿Y sabes cuál fue la última pieza de esta pequeña venganza? El cumpleaños de mi madre. Ese año, lo celebramos en mi casa. Sí, la que antes compartía con Raquel. Yo cociné. Asado completo, como le gustaba. Invité a mis padres. A mis primos. A todos. Y cuando mi madre me abrazó después de la cena y me dijo, estoy orgullosa de vos. Sentí algo que no había sentido en meses, paz. No porque el dolor hubiera desaparecido. Sino porque, por fin, me sentía libre. Pero no todo estaba terminado. Una semana después, recibí una llamada inesperada. David estaba en el hospital. Y ahí, mi historia dio un giro que no vi venir. La llamada llegó un martes por la tarde. Era del hospital. David había tenido un accidente. Algo con una moto y una mala decisión en un cruce. Chocó contra un camión repartidor y terminó con varias fracturas, un pulmón colapsado y una conmoción cerebral. Estaba vivo. Pero apenas. Mi primera reacción no fue lo que esperas de un hermano. No me preocupé. No me asusté. Me enojé. Ahora sí, pensé. Después de arruinarme la vida, ¿ahora quiere lástima? Colgué sin decir que iría. Pero, claro, terminé yendo. Y ahí estaba. En la habitación 406. Con la cara hinchada, lleno de tubos y monitores. Parecía pequeño. Frágil. Muy diferente del tipo que se metió en mi cama, en mi casa, en mi mundo. Cuando entré, abrió los ojos. Me reconoció. Y lloró. Perdón, murmuró, con una voz apenas audible. No sabía cómo parar. No dije nada. Me senté al borde de la cama. Lo miré sin odio. Sin compasión.
No vengas a morirte ahora, hermano. Te falta mucho por pagar. Él rió, o intentó. Tosió sangre. Estuve ahí unos 15 minutos más. No por él. Por mí. Porque necesitaba cerrar algo. Ver con mis propios ojos lo que quedaba del tipo que me había destruido. Al salir, me encontré con una mujer sentada en la sala de espera. Morena. Ojos tristes. Sosteniendo un bolso pequeño. No la conocía. O eso pensaba. ¿Sos Marcos? Me preguntó. Asentí. Soy Julia. Silencio. ¿Julie? Estoy embarazada, dijo, con una voz firme pero temblorosa. De David. Me enteré hace 2 semanas. Pero cuando intenté hablar con él, ya había tenido el accidente. Sentí un frío en el estómago. Como si alguien me hubiera tirado agua helada por dentro. ¿Y por qué me lo decís a mí? Ella bajó la vista. Porque no tengo a nadie más. Y, porque encontré esto en su celular. Me extendió el teléfono. Tenía abierto un mensaje no enviado. Era para mí. Si algo me pasa, decile a Marcos que me arrepiento. Que fui un cobarde. Que no supe amar. Pero que lo admiro. Siempre lo hice. Que cuide a mi hijo. Que no lo deje crecer como crecimos nosotros. El aire se me fue de los pulmones. Ahí estaba. El último giro. No un castigo. No una venganza. Una herencia. La posibilidad de romper el ciclo. Me quedé ahí, mirando a Julia. Sin saber qué decir. Solo sabía una cosa. Mi historia con David no terminaba en esa habitación de hospital. Apenas estaba empezando otra. Una que, tal vez, no era sobre la traición. Sino sobre lo que uno hace con las ruinas.